Bienvenidos a Capítulo Cero, un podcast donde conversamos con los startups líderes de Latinoamérica para escuchar sus consejos y experiencias, las oportunidades que están detectando y cómo se están adaptando a los nuevos desafíos para así poder ayudar e inspirar a otros emprendedores y emprendedoras del continente. Soy Nacho Navarrete y aquí partimos un nuevo Capítulo Cero. Agradecemos al MBA de la Universidad del Desarrollo que nos ha dado su apoyo y confianza para este podcast, consistente con su misión de entregar herramientas y conocimientos en management, emprendimiento e innovación para preparar a las personas para los desafíos y oportunidades del futuro. Hoy tenemos de invitado a Adriel Araujo, CEO y co-founder de Hackmetrics. El nombre ya dice mucho. Este es un capítulo muy especial. No hemos tenido a nadie de este rubro, de esta industria que está ayudando con la tecnología a cuidar las tecnologías de otros. Muchas gracias por animarte a esta teleentrevista, Adriel. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Muy bien acá, aprovechando la cuarentena para ser más productivo. Por favor, parte contándole a todos, quiero que todos conozcan este proyectazo. ¿Qué es Hackmetrics? Hackmetrics es el aliado número 1 en ciberseguridad para todas las startups. Buenísimo, entonces acá hay harto que conversar. Antes de entrar a Hackmetrics, me gustaría conversar un poco de ti y cómo alguien llega a esta idea. ¿Cuáles son los grandes hitos y tu recorrido hasta Hackmetrics? Bien, la verdad, la historia arranca bifurcada en la historia mía y de mi cofundador. Vamos a arrancar más atrás, que es la historia de Ale, que es mi cofounder. Él arrancó como hacker en una banda de criminales adolescentes que, aburridos con 15, 16 años, se juntaban a través de un foro de internet, ponían de objetivo alguna página web, algún servicio expuesto a internet o incluso algún que otro gobierno, y atacaban con el simple entretenimiento de vulnerar a este objetivo. Eran niños adolescentes con un cierto nivel de inteligencia y entretenimiento por hackear. Como era de Mendoza mi socio, al igual que yo, somos de Mendoza, Argentina, él no encontró futuro en la ciberseguridad hasta el año 2015, cuando ganó una competencia en Buenos Aires, la Ecoparty, muy conocida, y se fue a trabajar para Estados Unidos, una empresa de ciberseguridad llamada First Price Security, donde le tocó hackear, no sé, el antivirus Avast, PayPal y startups de esta magnitud. En paralelo yo, también desde Mendoza, cofundé en el año 2015 una startup de la industria fintech llamada Allpace, que vendí en el año 2017. En el camino yo era el gerente de operaciones y habitualmente al estar en categoría fintech y estar regulados, cayó sobre mí y sobre el CTO la gestión de ciberseguridad. Ahí me di cuenta lo complicado que era. Me tocó certificarme PCI, etcétera, que es una normativa, un estándar de la industria. Y me di cuenta que para poder hacerlo había que simplificar los procesos, automatizar lo más posible, y que en realidad no era tan difícil como la normativa o como los gurúes de ciberseguridad tratan de mostrar que es. Simplemente había que simplificar las palabras, entender los procesos y aplicarlos gradualmente. Entonces, en el año 2017, cuando vendo Hackmetrics, cuando vendo Allpace, vuelvo a conversar con Ale, con quien habíamos compartido oficina años anteriores, mientras él trabajaba como programador previo a dedicarse profesionalmente a la ciberseguridad. Volvimos a juntarnos para hablar de la idea de iniciar Hackmetrics. Qué entretenido, o sea, un socio hacker, así parte esta historia. Y cuéntame un poco, ¿qué es ser hacker? ¿Qué habilidades tienen que tener? ¿Qué tipo en qué peligro ponen a una startup o una empresa en general? Cuéntanos de los riesgos del hackeo. Bien, lo primero, ser hacker. Los hackers son casi como un artista. Tienen un talento especial, una creatividad, una forma de pensar lateralmente que es admirable. La verdad es que es muy común ver en la industria que un ingeniero hace ciertas certificaciones, dice saber de ciberseguridad y ethical hacking, que se está dando mucho con el hype de ciberseguridad, pero no necesariamente dice que es un hacker. Hay hackers que ni siquiera han sido certificados. Un hacker es una persona que encuentra, que le divierte el challenge de vulnerar cosas, es una guerra de quien defiende contra quien ataca. Y usa las distintas herramientas que tiene a su alcance para llegar a tomar control sobre el servidor o aplicación que está atacando. ¿Es un desafío más exigente como intelectualmente para alguien que desarrolla programa? Exactamente. El hecho de...
Ya. Es netamente intelectual, un desafío de soy yo contra quien programó esto, y más que el lenguaje de programación, más que la tecnología, lo que se busca explotar es el error humano. Y una frase que tenemos nosotros con el startup, que es que está bien que las startups tengan vulnerabilidades, todos los sistemas tienen vulnerabilidades, porque los programadores son humanos y no necesariamente tienen que saber de ciberseguridad. Es como pedirle a un constructor que sepa de instalar alarmas también. Son distintos skills. Entonces, un programador habitualmente también puede tener malos días, no sé, salió a carretera a la noche, se peleó con su novia, o simplemente el sprint con esto de la agilidad estaba muy apretado y había que programar para salir funcionando y se olvidó hacer las validaciones de seguridad por cualquiera sea de los factores anteriores que mencionamos. Entonces, en ese momento, ya sea una startup del tamaño de serie seed o mercado libre, incluso puede llegar a quedar vulnerable. Y me imagino que para tu socio, por ejemplo, debe ser tan entretenido estar a un lado como al otro. Esto primero como, partió como un hacker como atacando, pero ahora está como un hacker a la defensa. Exacto. Ahora es súper entretenido, es un cambio de paradigma absoluto. Hacer ethical hacking es un cambio de paradigma, porque ¿Me puedes contar de eso del ethical hacking? a ver, nosotros hay una forma de decir, cuando nos preguntan por qué yo debiera confiar en un hacker, en alguien que ha sido hacker, y por qué un hacker se vuelve ethical hacker, que es decir, que reporta las vulnerabilidades con el fin mismo de que la empresa se proteja, es que vos imaginate que la forma en la que se penaliza a un hacker es la misma forma que se penaliza a otro tipo de criminales. Y no sería muy agradable ver a un nerd en la cárcel en problemas con alguien que está allí mismo por ser asesino serial. Entonces, cuando ve uno las consecuencias que puede llegar a tener el crimen online, se le acaban las ganas de ser un criminal y se da cuenta que se puede ganar dinero también haciendo el bien. Oye, y poniéndome del punto de vista acá de tus clientes, ¿quién es tu cliente perfecto? ¿A quiénes van ustedes? Porque me dijiste son el aliado número uno en ciberseguridad de startups. Sí, nuestro cliente perfecto son estas startups que ya han validado su modelo de negocio y están preparándose para escalar, ya sea cerrando contratos con un corporativo o ampliando algún mercado, por ejemplo, el mercado de México, que ya está regulado con su ley FinTech, o incluso que su plataforma sufra algún hackeo o que sea vulnerada, representa un daño operacional o reputacional muy alto. Te voy a dar un ejemplo de cada uno de estos. Nosotros nos tocó trabajar hace poco con una startup llamada Jutrack que le provee servicios de cobranza, ayuda a la gestión de cobranza al Banco Santander. Banco Santander es una de las empresas más exigentes en ciberseguridad para sus proveedores de servicio. Tiene un formulario de más de 240 controles que hay que implementar para poder avanzar en la negociación con Santander. Toda aquella startup que escuchen este podcast y, y escuchen esta frase particularmente, Aquánima es el principal dolor de cualquier startup, es el área de riesgo y ciberseguridad de Santander y evalúa todo de las startups. Entonces, cualquier Jutrack en su momento, para cerrar la negociación con Santander y poder avanzar en un deal que es, todos los que trabajan también con Santander saben el monto de los contratos que se puede cerrar y la escala que significa para una startup cerrar Santander es gigante. Entonces, hay que estar preparado para negociar con Santander y pasar ese formulario antes de cerrar el contrato. Otro segmento son estas startups fintech que están abriendo mercados y están empezando a ser reguladas. Te podría dar dos ejemplos, Cumplo y Facturedo. Nosotros trabajamos desde el año pasado con ellos porque ellos están sujetos a la regulación fintech de México, donde hay 3 puntos principales en materia de seguridad de la información o seguridad cibernética o seguridad informática, como lo quieras llamar la regulación. Entonces trabajamos con ellos en orden de cumplir con estas regulaciones y poder operar, porque si no cumplen, no pueden hacer su negocio ni se puede desarrollar. Y mucho de esto no es solamente ethical hacking, es todo lo que es implementar todos estos controles que te dije. Hay más de 140 controles que van desde, no sé, por ponerte un ejemplo, tener registro de qué empleado tiene acceso a qué información. Una brecha de información es también cuando uno despide a un empleado del área comercial y hace una descarga de la base de datos de HubSpot de todos los prospectos que uno tiene y maneja. Eso también es una brecha de información. Se está llevando información confidencial del negocio. Ya entiendo como a tu cliente, entiendo como los peligros y riesgos que corren los startups digitales ante un potencial hackeo o vulneración de la ciberseguridad, pero quiero entender cómo ustedes, qué es lo que hacen ustedes como Hackmetrics para ser este aliado perfecto.
¿Cómo funciona? Perfecto. Nosotros desde la base lo que implementamos es una metodología que no la inventamos nosotros, la inventó una empresa para la cual trabajó mi socio en Estados Unidos, que se llama Pasta, donde el principal asset no es la metodología de hacking, la metodología de ciberseguridad, el framework. Es, pongamos los puntos sobre la I y veamos qué es lo que realmente afecta al negocio. Por ejemplo, como te decía, a un B2B Software as a Service que trabaja con el corpo, que hace una filtración de datos, puede significar un daño reputacional que no los van a volver a contratar nunca más o le van a rescindir un contrato de más de $100.000. En el caso de una fintech, le puede significar una multa por parte del regulador y la quita de su licencia. En el caso, por ejemplo, de una last mile que se pusieron tan de moda en esta época de crisis, estuvimos trabajando con uno hace poco donde el cálculo de que si tiene un downtime de 1 hora, pierde inmediatamente más de 15 millones de pesos en efectivo, en transacciones, en comisiones por transacciones, perdón, 15 millones de pesos con 1 hora de downtime. Entonces, lo principal que vemos es cuál es tu dolor, cuál es el principal objetivo que tenemos que cumplir con la implementación de toda esta ciberseguridad. ¿Cómo está conformado tu equipo? Porque una startup no tiene especialistas en ciberseguridad, tiene un CTO, tiene un gerente de operaciones, y contratar uno tampoco hace sentido, porque no es un trabajo que se requiera full time. Estamos hablando de empresas que tienen, no sé, entre 15 y 100 empleados. Contratar una persona full time para este rol va a estar la mitad del tiempo ociosa y al mismo tiempo el costo de la persona que esté a cargo tiende a superar los 2 millones de pesos al mes en salario. Entonces no tiene sentido, no sirve. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nos dimos cuenta, justamente haciendo ethical hacking, que no era solamente hackear a la startup, era apoyarla en todo el proceso de mitigación, soportarla y ver también cuál estrategia hay que hacer para reparar correctamente estas vulnerabilidades. Porque el estándar de la industria es que viene un grupo de hackers, de todas estas empresas que dicen, somos expertos en ethical hacking, y dicen, ok, te dan 10 puertas que están abiertas en tu startup, pero no te dicen cómo repararla correctamente. Entonces, lo que te está dando es un problema más, no una solución. Entonces, lo que proponemos de Hackmetrics es acompañamiento durante todo el post-hacking para ayudarte a que realmente estés seguro y que tengas un reporte de certificación que le puedas decir a Santander, mi startup estuvo vulnerable, como cualquier otra startup, pero nosotros somos ágiles reparando. De hecho, hay startups que nos han llegado a sorprender que la velocidad con la que mitigan y reparan vulnerabilidades versus el corporativo que puede tomar semanas, hay startups que lo hacen en días. Y después, el otro frente es cuando uno va a implementar seguridad de la información, ciberseguridad, tiende a utilizar frameworks como por ejemplo la ISO 27001, hiper reconocida, pero la ISO está estructurada para hacer una implementación corporativa que se le da a bancos, a instituciones grandes, y se olvida de que el mundo cambió, es más ágil, está en la nube, tiene que adaptarse a la misma ISO. Entonces, y las consultoras tradicionales como Deloitte y Accenture no conocen cómo hacerlo de otra forma que no sea al estilo old school. Entonces, nosotros también sufrimos este problema hace mucho tiempo atrás y dijimos de qué manera lo podemos hacer más ágil y es automatizando. Y para eso creamos, que por eso es que somos una startup y no una consultora, es que creamos una plataforma que acompaña del 0 al 1 en ciberseguridad. Primero, lo que hacemos es tratar de diagnosticar cómo una startup está parada para encarar un proceso de implementación de políticas de seguridad y controles. Segundo, vemos cuál de todo esto no aplica porque ya lo tiene cubierto con tecnología. Por ejemplo, ya sabemos que si estás en la nube de Amazon Web Services, ya cumplís con más del 17% de los controles de la ISO. El resto, por ejemplo, hay startups que nos han sorprendido por el mismo sentido común que tienen muchas veces los CTO, ya que implementan controles sin darse cuenta que están cumpliendo con el estándar. Por ejemplo, no sé, tener una política de contraseña segura para el acceso a todas las plataformas y al mismo tiempo tener doble factor de autenticación para el acceso a esas plataformas y tener registrado qué empleado tiene acceso a qué información para llevar un control de en caso de que haya una brecha de información, saber quién tenía acceso a esa información y poder hacer un trazado quizás de si fue ese empleado quien se llevó la información
o si fue que lo hackearon a este empleado para obtener la información. ¿Has notado un cambio desde que partieron esto hasta hoy día, por ejemplo? ¿La pandemia alteró en algo el mindset que existe hacia la ciberseguridad? Para nosotros el año pasado fue un año donde había que presionar a las startups para trabajar, o eran muy pocas startups, te diría que casi en serie A, en las que empezaban a preocuparse por la ciberseguridad. Este año, el corporativo tuvo que forzarse a trabajar con startups, porque era la única forma de ser más ágil. Entonces, en este contexto, en los corporativos presionaron, te diría que las startups que más han venido a buscarnos son aquellas que trabajan con PHP, la minera, las que trabajan con Walmart, que también es otro de los que presiona muchísimo las startups para que tengan un buen nivel de ciberseguridad, Santander y, déjame pensar, y aquellas startups que encontraron una oportunidad para vender remoto a Estados Unidos. Eso ha sido una característica también muy, muy interesante, que como ya no tienen que tener un comercial en San Francisco para vender a Estados Unidos, empezaron a vender de forma remota, incluso la Software Factory, estamos trabajando con varias Software Factory, que empezaron a vender a Estados Unidos y las empresas estadounidenses están 10 años antes. Lo que hoy se está viendo como una ola acá en ciberseguridad, en Estados Unidos ya existe. Entonces vienen estos clientes y les dicen a la startup al software factory, le dicen, bueno, ¿qué controles de seguridad tenés? No, nunca me lo han pedido. Bueno, yo soy el primero, conmigo sí tenés que cumplir. Entonces, estas startups también vienen a buscarnos. Ha sido algo más reactivo como necesidad del negocio. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la ciberseguridad en realidad es un habilitador de negocios más que algo de conciencia propia de los emprendedores. Que a la verdad está muy bien. Yo también soy una startup y digo, hay una etapa donde esos $5.000 van a rendir más si los pongo en marketing que si los invierto en ciberseguridad, que es previo a la serie Seed. Eh, Van a rendir más en marketing y en 6 meses hablemos de ciberseguridad cuando ya esté facturando el doble. Clarísimo. Muchas gracias por esa respuesta. Fue muy, muy buena la ciberseguridad como un habilitador de negocio. Y te quería pedir por los distintos emprendedores y emprendedoras, los startups que están escuchando, ¿me podrías dar algunos consejos básicos de ciberseguridad para startups? Así como, por favor, tengan esto en mente. Bien, lo primero es que cuando le pregunten qué tan seguros son, una respuesta no válida es, tengo Amazon Web Services. Amazon Web Services solo cubre cerca del 20% de lo que es el alcance total de la ciberseguridad. Es decir, se están olvidando del 80% restante. No es una respuesta válida trabajar con Amazon. Eso se llama modelo de seguridad compartida. Después, es muy importante ahora con el trabajo remoto, que cada uno utilice su propia computadora, asegurar el dispositivo de los colaboradores. Como por ejemplo, comprar la suite de Bitdefender o McAfee que vale 50 lucas, 25 licencias al año y darle que todas las computadoras de las personas instalen el antivirus. No es el 100% efectivo, un antivirus, pero protege, les diría que el 95% de los ataques. Y ya con eso bloquean las páginas estas que visitan cualquier persona después de las 6 de la tarde cuando hace su vida privada. Quiero suponer que están mirando, yo cuando veo la central de Bitdefender, quiero suponer que están mirando páginas de fútbol o descargando juegos y que esos virus no vienen de otra fuente. Entonces con un antivirus ya se bloquea gran parte de lo que es la superficie de ataque de un atacante. Pero además hay que utilizar las plataformas de la nube y tenerlas todas con usuario y contraseña, pero al mismo tiempo forzar el uso de doble factor de autenticación, como por ejemplo Google Authenticator o validación por SMS, ya sea para la plataforma de la empresa y como sugerencia para las redes sociales personales. Nosotros en ejercicio de ethical hacking hemos encontrado fuentes formas de vulnerar a las startups por información que encontramos en sus redes sociales. Bien. Hace poco encontramos, por dar un ejemplo, un empleado que había posteado en sus redes sociales desayunando en un día de trabajo muy bonito. Cafecito, computadora, la típica foto de Instagram, pero al lado tenía la libreta, el post-it con sus contraseñas. Y fue como, no hagan eso, no hagan eso. Y, y, como, y después, como último consejo de lo básico, es, por favor, saber quién tiene acceso a qué. Tener documentado qué plataformas utiliza mi startup y quién la maneja
y qué nivel de acceso tiene esa información. Cosa que el día que se va o lo despedimos, saber sacarle esos accesos. Sucedió hace 2 años atrás con una startup muy, muy conocida de Chile, que un ex empleado enojado le entró a los servidores, borró las bases de datos, borró el backup de las bases de datos. Esta startup estaba a punto de perder su negocio entero, porque su negocio era de almacenamiento de información, básicamente. Su negocio era la información que manejaba, y por suerte, por un error de configuración, estaba haciendo caché de la base de datos y pudo recuperar toda la información. Pero obviamente habían despedido a este empleado, 6 meses después este empleado se dio cuenta que no le habían sacado este acceso y lo utilizó para hacer esta maldad. Entonces, no siempre es un hacker externo, no siempre un niño ruso aburrido quien nos ataca. Excelente los consejos de ciberseguridad, estos consejos base. ¿Qué más ha pasado durante este año con Hackmetrics? Pero sobre todo me gustaría saber cómo tú, como CEO, como co-founder, pudiste liderar tu equipo durante la crisis. Bien, para nosotros fue bastante entretenido. Hicimos no sigamos a los gurús, fue la técnica. Somos una startup y los gurús dan feedback para industrias que están siendo perjudicadas. Dijimos, paremos la pelota, ya sabemos que en marzo no vamos a vender nada, pero qué mejor que no vender y planear para volver a vender en unos meses que no vender y congelarnos y no vender más. Entonces, paramos la pelota y dijimos, sentémonos todos chicos y hagamos un análisis. Acá hay una sola realidad y es que el dinero sigue estando. La diferencia es que va a dejar de pasar hacia unas manos para pasar a otras manos. Esa fue la primera premisa que tuvimos. El dinero sigue estando y sigue circulando. Lo que cambia es el flujo a dónde va a ir a parar, el destino de dónde va a parar este dinero. Tratemos de predecir hacia dónde va a ir. Nos pusimos con todos los chicos y dijimos con todo el equipo, en ese entonces éramos 7 personas, estamos hablando hace 8 meses atrás, y dijimos, imaginemos un futuro, cuáles son las necesidades básicas del ser humano que van a tener encerrados, cómo esto va a gatillar el consumo básico del B2C y cómo este B2C va a gatillar necesidades de estos negocios, van a tener necesidades que van a tener que salir a contratar a proveedores de servicios con otras características. Por ejemplo, y dijimos qué tipo de startups son las ganadoras y las perdedoras de este mercado. Desde esta premisa, marzo hicimos una reevaluación de cuál era la estrategia comercial con Matías, que es nuestro comercial, nuestro director de desarrollo de negocios, y con Alejandro, que es mi socio para el área de hacking, y Karen, que es la que está a cargo de todo el área de cumplimiento y riesgo, y diagramamos una estrategia comercial donde no nos importaba el corto plazo, si total en marzo nadie iba a vender nada, estaba todo congelado, que todo fuera con vistas a recuperar negocio en junio, julio, pero de congelar, nada de congelar, era reestructurar la estrategia, nada más. La verdad es que nos salió bastante bien, nos dimos cuenta que startups en abril se prendieron que pensaban que también les iba a ir mal por seguir el consejo de los gurús, y en realidad estas startups explotaron, como por ejemplo las de transacciones, los chicos de Pago Fácil, empezamos a trabajar inmediato con Pago Fácil. Otras startups, como por ejemplo la de Last Mile, explotaron de forma inmediata. Las que integran a las plataformas Last Mile también, como software as a service, los software de recursos humanos, los software de mejor predicción para trabajo remoto. Empezamos a trabajar con los chicos Genoma Works. Fue una cosa donde desde abril en adelante no paramos de crecer y triplicamos el tamaño, no solamente del startup, sino de facturación. Lo que sí nos presionó a automatizar mucho más, porque no nos olvidemos que la ciberseguridad también tiene su factor de soporte y consultoría. Por eso es que nosotros somos un híbrido entre software y servicio, porque sí o sí el co-founder necesita mayor entendimiento de lo que tiene que implementar y nosotros necesitamos mayor entendimiento de lo que está haciendo la startup para sugerirle la forma correcta de hacer la política, el procedimiento y el control de seguridad. Entonces, ahí nos empezó a presionar para automatizar cada vez más y poder escalar en el tiempo. Y ese es el desafío que estamos teniendo ahora mismo como startup. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué deberíamos saber de Hackmetrics durante el próximo año? Estamos tocando tibiamente en los mercados mexicanos y colombianos. Nos llegaron de casualidad. Nosotros no forzábamos la internacionalización, pero Colombia presionó una ley fintech ahora. México no hay casi competencia para nosotros, para ser sinceros, en México. Y contratar esto mismo a Estados Unidos, que en Estados Unidos ya existe. Nosotros tampoco somos los mega disruptivos. Esto ya existe en Estados Unidos, lo que nosotros proponemos, hace 10 años. Entonces, pero contratar a Estados Unidos vale el triple. Entonces, nos están viniendo a buscar empresas mexicanas, nos están viniendo a buscar empresas colombianas. Entonces, el próximo año vamos con todo México y Colombia
Al mismo tiempo, la automatización es fundamental en esto y nosotros queremos romper el modelo de negocio de las grandes consultoras, que lo único que venden es una persona sentada por X cantidad de horas y no guarda el conocimiento en la startup. Nosotros estamos haciendo un software que va a permitir no solamente la implementación, ir de 0 a 1, sino que ir de 1 y mantener en el tiempo. El software, los próximos módulos del software vienen desde esa perspectiva. Increíble. Y esta expansión internacional, Adriel, acá, desde mi ignorancia, entiendo que la ciberseguridad es internacional de por sí. O sea, tú lo que estás ofreciendo aquí es lo mismo que tienes que ofrecer en Estados Unidos. En realidad es exactamente lo mismo en todo el mundo. Nosotros como startup nos dimos cuenta que la necesidad está insatisfecha desde Sonora, México, hasta Tierra del Fuego. Y dijimos, acá está nuestro mercado, todo el contenido está en inglés y todo el contenido está orientado como si fuera la naturaleza de un negocio de Estados Unidos que tiene 6 millones de dólares en la serie C. Eso no es la naturaleza de Latinoamérica, entonces hay que adaptar este modelo de negocio a Latinoamérica, a las startups de Latinoamérica, y lateralmente nos dimos cuenta que las software factories se encuentran en la misma situación y las instituciones financieras pequeñas también. Y quería preguntarte si es que tienes algún libro o algún podcast o algo que te gustaría recomendar a los que nos estén escuchando, sea de ciberseguridad o de emprendimiento. Bien, nosotros con Mati estuvimos trabajando mucho el modelo de crecimiento. No hemos necesitado, o sea, apenas hicimos una ronda de inversión ángel para sumar unos socios que nos servían de $150,000, pero nosotros nos estamos sosteniendo el break-even de forma permanente gracias a un modelo que estructuramos de venta y comercial, que es basado en el libro de Mark Robert, que se llama The Sales Acceleration Formula. Es una bomba ese libro y es el que nos sirvió a nosotros a armar nuestro modelo comercial. Última cosa que te quería preguntar para ya ir cerrando el capítulo es, hablándole directo a los startups que nos están escuchando, ¿qué te gustaría decirles a ellos desde ti como CEO Hackmetrics? Bien, primero, que no se preocupen de la ciberseguridad al nivel ISO 27001 hasta que hayan levantado una serie SID o hasta que estén por cerrar contrato con Santander, Walmart o algún corporativo grande, que antes hay herramientas gratuitas muy buenas, pero que después de ese foco sí se preocupen de la ciberseguridad y que le pongan pila y lo hagan con tiempo para tener un año para implementarlo. Muchísimas gracias, Adriel. Acá lo que hago como regalo al final, en cada capítulo, a los invitados, es que hago un resumen con algunos de los consejos y aprendizajes que nos dejaron. Así que aquí van los consejos de Adriel de Hackmetrics. Primero, qué entretenido haber tenido por primera vez en estos 50 capítulos que llevamos este año, alguien que nos pudo hablar desde el mundo de la ciberseguridad, de los hackers, cosas que no habíamos podido conversar antes. Y me encanta la forma en que tú hablas de los hackers como artistas, de estas personas que tienen un pensamiento lateral increíble y que lo que los mueve realmente no es esto de hacer daño mal o de ser el héroe defendiendo una cosa, no, es el desafío de vulnerar ciertas cosas, de encontrar estos errores humanos que van a existir. Como dices tú, ustedes como compañía entienden que las startups van a cometer errores porque están hechas por humanos, porque los recursos son limitados y para eso están ustedes, para ayudar a suplir en estos lugares. Nos presentaste también un concepto que yo no conocía antes de empezar a investigar de ustedes, del ethical hacking, que es este hacking desde el lado de la defensa, encontrar cómo proteger mejor en ciberseguridad a los startups. De ahí nos diste algunos consejos básicos, 4 consejos básicos de ciberseguridad para startups. Primero, si es que te preguntan qué tan seguro eres, tu respuesta no puede ser, mira, estamos con Amazon Web Service. Eso es solamente cubre el 20% de tu ciberseguridad y nos enseñaste que esto se llama un modelo de seguridad compartida. El decir que tienes Amazon Web Service, que ahí está alojada tu página, no es suficiente para decir de que estás realmente seguro. Segundo, asegurar el computador de todo tu equipo, de todos tus empleados, especialmente con este nuevo modo de teletrabajo y trabajo remoto donde algunos ocupan sus computadores propios o este segundo computador, entonces tenerlos con un antivirus que protege en gran parte estos ataques externos. Tercero, usar plataformas en la nube pero con doble factor de autentificación. Aquí profundizaste harto en cosas terribles que ustedes han visto de errores de esto por falta de esta doble autentificación. Y cuarto, saber, y esto es muy importante porque me llegó a asustar esto que tú mismo dijiste, los hackers muchas veces pensamos en el ruso encerrado en un búnker haciendo daño, pero muchas veces puede venir también de adentro del equipo cuando las cosas salen mal. Entonces es súper importante llevar un registro y saber quiénes tienen acceso a qué plataformas y a qué información dentro de estas. Todo esto tenerlo documentado y claro para el caso de que un empleado, por ejemplo, deja estar en la compañía, saber y dejarlo sin acceso a estos recursos.
Me hablaste también cuando empezamos a hablar de la crisis, la pandemia y de cómo esto había ayudado a ustedes a acelerar su negocio. Fue porque efectivamente la ciberseguridad, más que un producto que tú ibas a ofrecer a los startups que están empezando y todo, la ciberseguridad ustedes la entendieron ya como un habilitador de negocios. Todas estas grandes empresas, las empresas más tradicionales, se tuvieron que acelerar digitalmente durante este año y tuvieron que empezar a cerrar, para tener esta mayor velocidad, alianzas y a trabajar con los startups que antes no era tan común. Y siendo así, los startups necesitaban cumplir con estos estándar de ciberseguridad mucho más alto y que ustedes logran hacerlos cumplir. Después me gustó mucho los consejos de cómo manejaron ustedes como equipo, como founders, como equipo directivo, cómo manejaron una crisis. Primero me dijiste, pusieron este eslogan mental de no sigamos a los gurús. Ustedes tenían que hacer su propio camino y acá dijiste, paremos la pelota y pensemos por nosotros. El dinero está, sigue circulando, solo que va a cambiar de manos. Hay que predecir dónde va a ir. ¿Quiénes son los startups ganadores y perdedores de esta crisis? Esto se puede extrapolar a muchos. A los startups que estaban en una época, están en un momento de crisis, sigan este consejo. No necesariamente apliquen lo que está haciendo la mayoría. Paren la pelota y piensen dónde va a estar el cliente, dónde se va a mover esto y ver cómo pueden llegar a eso. Segundo, nada de congelar. Tú dijiste, no frenamos, ocupamos marzo, que no iba a pasar nada en ningún caso, y lo ocuparon para replantear la estrategia, y tú dijiste, en junio volvemos a la conquista y más fuertes que antes. Y tercero, automatizar mucho más, aprovechar este periodo para encontrar estas soluciones que son aún más escalables, especialmente considerando esta expansión internacional que están empezando a ver en Colombia, México e incluso en Estados Unidos. El libro que nos recomendaste, Sales Acceleration Formula, de Mark Roberg, que es de HubSpot, que es el que han ocupado ustedes para estructurar todo este crecimiento comercial que están teniendo. Y por último, en tu consejo directo a los emprendedores y emprendedoras con sus startups, es que no se preocupen de la ciberseguridad antes de haber cerrado un cliente grande con esta exigencia de certificación y de ciertos estándares de ciberseguridad, pero una vez que ya los tengan, una vez que ya estén en este momento, es hora de empezar a pensar en cumplir con esto y que sea un punto relevante a considerar en su startup. Espero que te haya gustado tu resumen, Adrián. La verdad es que lo hiciste incluso mejor que yo. Oye, muchas felicitaciones nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros, de explicarnos esto, que creo que la gente va a disfrutar demasiado, un capítulo tan diferente. Felicitaciones por este año, como lideraste al equipo, y mucho éxito en esta expansión de Hackmetrics. Gracias a vos, Nacho, por la invitación. Muy entretenido. Y estuvimos entonces con Adriel Araujo, CEO y co-founder de Hackmetrics. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Adriel, que estés muy bien. Un abrazo. Chao a todos, chao. Para más información sobre la admisión al MBA de la Universidad del Desarrollo, ingresa a mba.udd.cl.